que participen otros. Dele, José, o no sé tú, David. Hola, yo estaba antes, ¿eh? A ver, soy Alba, me llamo Alba. Yo voy a contestar al anfitrión que me había dicho que su pregunta era si en el Antiguo Testamento sale que Jesús estaba, existía antes, ¿no? ¿Es así? Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, Proverbios 8, 22 al 31 es un poco largo, pero dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Y continúa diciendo todo el rato lo mismo, ¿no? Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, ya estaba él con Dios. Entonces aquí, por ejemplo, vemos en Proverbios que ya estaba con Dios antes de que todo existiera, antes del principio. De hecho, dice, eternamente tuve el principado. Eternamente, ni principio ni fin, eterno. Esto lo puedes encontrar en Proverbios 8, 22 al 31. Es un Bueno, texto acá te explico. más. Dice, Vale. Yahvé me creó al comienzo de su acción antes de que sus obras más antiguas. ¿Qué creó ahí? Está hablando que le creó a él. Y en No sé, yo Proverbios estoy... 8.1 dice, ¿no está llamando a la sabiduría? ¿No alzó su voz la inteligencia? Y el 12, yo, la sabiduría, poseo la prudencia, conozco la ciencia y la reflexión. El 31, el 9, Proverbios 9.1, la sabiduría se ha edificado una casa con 7 columnas labradas, ha matado a sus reyes y mezclado su vino, también ha puesto la mesa. Está hablando de la sabiduría. Y ahora en Sí. Jesús, Sí. me tenés que explicar cómo este Jesús, que tú dices que es la sabiduría, Espera dice un momento Lucas porque no tengo... Un 2.39. momento. No tengo la Biblia en mano. Yo estoy leyendo el texto de Proverbios 22, 31 porque estoy en la página web. No tengo la Biblia. Entonces... Pero igual, dime cuál es tu pregunta. En Lucas 2.39 dice así, después de haber cumplido con todos los prescritos en la ley del Señor, volviendo a Galilea, a su ciudad de Nazaret, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Te pregunto, si Jesús era la sabiduría, ¿por qué él crecía en sabiduría? ¿Que por qué le decía sabiduría? No, si Jesús es la sabiduría, ¿por qué él necesita crecer en sabiduría? Vale. Se dice en la Biblia que cuando él estaba creciendo, estaba progresivamente recordando de dónde venía. O sea, no creció y a los 2, 3, 4 años sabía que era hijo de Dios y había venido a esa misión, sino en la Biblia se dice que progresivamente, mientras que estaba creciendo en su progreso de niñez, infancia, adolescencia, estaba recordando su vida anterior. O sea, cuando Dios Pero en lo qué había parte enviado a la dice eso? tierra. Pero, Pero ¿en qué parte dice que recordaba vale, lo vale, que vale. en Sí, su sí, vida sí. interior? Ahora si quieres te... Sí, si quieres te busco el texto donde te estoy diciendo esto. Pero céntrate en el texto que yo te acabo de mostrar. Porque si Sí, me de saltas ahora Proverbios, que otro... habla de la sabiduría, no de No, no, Jesús, no. de un hijo No, eterno. estoy hablando... No, Proverbios 8 del 22 al 31. Me has Sí, pero hablado del 8 al del... 1, del 12, te habla del yo, la sabiduría. El texto se habla de Sí, la sí, sí. sabiduría de Dios, no Claro, de Jesús, un hijo eterno. Pero Pero tú me estás céntrate en el... interpretando el texto porque en ninguna parte de sabiduría, Proverbios 8 vamos a encontrar a Jesús. Pero aquí te estoy mostrando de que Jehová dice, Jehová me poseía en el principio. Queda claro de que Dios no estaba solo y Pero que, ¿quién y que creó esta Dios tenía... sabiduría? ¿Dios o no?
Claro, Jehová creó a esta sabiduría. Se llama Pero no creó sabiduría al porque hijo entonces. estaba... que no creó al hijo. Permíteme ayudarte. La Claro que creó al sabiduría, hijo. la sabiduría aquí está representada como una mujer. Ahora, históricamente hablando, por los detalles que se están dando sobre la sabiduría, se le atribuyen, no es que sea literalmente Jesús del que se está hablando ahí, sino que esto se le atribuye a Jesús. ¿Por qué? Por ser eterno y por ser la encarnación y la sabiduría más grande expresada en un ser humano. Jesús es como el representante de esa sabiduría que en Proverbios 8 Salomón estaba escribiendo como si fuera encarnada en una mujer. Esto hacía contraste con la mujer inmoral que estaba descrita en Proverbios 7, que es el capítulo anterior. O sea, él escribe Proverbios 7 sobre la mujer inmoral, y luego en Proverbios 8 sobre la mujer bella, noble, servicial, la describe como la sabiduría encarnada. Ahora, históricamente, la mayor sabiduría que un ser humano pudo haber tenido en la faz de la tierra, pues la expresión máxima es Jesucristo, a pesar de que la Biblia dice que fue Salomón. Claro, el mismo Jesús se lo atribuye a Salomón, pero Jesucristo es Dios. Bueno, Hola David, ¿cómo estás? Joseph, vas a hablar. Dale, Sí, Joseph, sí, adelante. sí. A ver, estoy escuchando discúlpeme, pero cada estupidez. Yo creo que habiendo tanta información, la gente comete y comenta lo que no entiende. Para empezar, ¿alguna vez ustedes se han preguntado qué significa el texto que acaban de mencionar, Proverbios? ¿Qué significa? ¿Creen que es literal el texto? Por favor, el texto en su idioma original se llama Mishle Shlomo, ¿ok? Los proverbios de Salomón. ¿Qué significa Mishle? Mishle tiene la misma raíz que Mashal. Mashal es una alegoría, es una parábola, no es literal, ¿ok? Los textos no son literales, sino hay que saber entender porque dentro de esa alegoría hay una verdad, ¿ok? Entonces, no es que los seres humanos preexisten, eso solo sucede en la mitología griega. Lo que está diciendo el rey Salomón, que el santo bendito con su sabiduría creó absolutamente todo, ¿ok? Pero para entender bien lo que es Jochma, o sea, sabiduría, yo tengo que entender cómo el santo bendito formó la creación. Entonces, ¿qué pasa? Pasa gente que no conoce y solo piensa en deidades humanas o en dioses que copulan con mujeres casadas y fruto de ellos salen semidioses o seres humanos preexistentes, parte de la mitología griega o parte de la mitología egipcia. Eso es algo absurdo. Creo que hay que ser serios. Hoy en día existen muy buenas traducciones del hebreo al español sin haber pasado por lenguas romances como el griego o el latín, como para poder entender esto en contexto. Esto es tan simple. Los seres humanos no preexisten. Los seres humanos están atados a tiempo y espacio. Jesús, él estuvo atado a tiempo y espacio, nació, creció y murió en el primer siglo de la era común. Es tan simple como eso. ¿Cómo es que tú te llamas? Joseph. Joseph, ¿en qué momento aquí se dijo que Proverbios 8 era literal? ¿Por qué? Porque la persona y tú están pensando que Jesús preexiste, que Cristo existe, no tienes No, ni idea no de lo fue que la estás pregunta, hablando. Joseph. La No, pregunta no fue esa, pero te estoy respondiendo, te estoy respondiendo. ¿Por qué? Ok. Porque tú estabas mencionando que Jesús es Dios y que Él preexiste, que Cristo preexiste, que Moisés habló de Cristo, nombrando el... No tienes ni idea de lo que significa Cristo. ¿Ok? Ok. Piensas que... Te voy a poner un ejemplo clásico. Pablo en una de sus cartas dice, y la roca que dio de beber al pueblo de Israel en el desierto era Cristo. Y la gente ignorante, disculpa, ignorante no es un insulto, porque yo mismo soy ignorante en muchos temas.
Estamos hablando en cuestión de Biblia. La Ujú. gente ignorante en cuestión de escrituras piensa que Cristo al decir Pablo, Cristo está hablando de Jesús. Y dice, ahí está Jesús, el Cristo, dando de beber a los hijos de Israel en el desierto. No, Pablo no está diciendo eso. ¿Por qué? Porque tienes que entender qué significa Cristo, qué significa Mashiach. Si tú no entiendes El qué es ungido. Mashiach, simplemente estás repitiendo lo que no entiendes. El ungido. Significa el ungido. Esa no fue la pregunta como quiera. La pregunta fue bastante clara. ¿Dónde se dijo aquí que Proverbios 8 explica eso? Repito, Cristo, a ver, ¿cómo empiezo? Lo que pasa es que esto, a ver, decirlo en pocas palabras es casi imposible, pero voy a tratar. Cristo puede ser un verbo o un adjetivo. Que un verbo cuando se aplica a personas, pero un adjetivo cuando se aplica a cosas, a objetos. La primera vez que se utiliza en la Torá el verbo Cristo o ungido, ¿okay? Es cuando Jacob Avinu unge a una roca, o sea, un objeto. Pero cuando se unge por primera vez a Aarón a Cohen, el hermano de Moshe, entonces, por orden divina, entonces Aarón pasa a ser el Cohen Hamashiach, el Cohen ungido, ¿verdad? Los utensilios del templo, el shulchan, el candelabro, todo lo que se utilizaba en el templo, también fueron ungidos, también son Cristo. Entonces, Cristo, repito, puede ser un verbo o un adjetivo. Entonces, Ok. todo dependiendo del contexto. Entonces, Jesús es Cristo. ¿cómo? Jesús es Cristo. Jesús es Cristo. Todo depende a quién le preguntes, ¿no? Según el Nuevo Testamento, Jesús es Cristo. Lo que pasa es que te voy a leer un texto para que consideres. Si quieres tú conocer al Cristo, te lo voy a leer en las palabras del propio maestro. No son palabras mías, Adelante. sino para que tú consideres y entiendas apropiadamente el Ujú. consejo que te va a dar el maestro. Y Adelante. pongamos atención porque es hermoso este texto. Mira, vamos a leer es el capítulo 24 de Lucas. Vamos para Y allá. vamos a leer el verso 25 en adelante, pero puedes leerlo todo el contexto porque es el camino de Maús de dos de sus discípulos que estaban tristes. Del 20 vamos a llegar, ¿ok? Del 20 vamos a leer. Tristes, ¿por qué? Porque habían estado desconsolados, porque para ellos había sido pareciera que fuese un Mesías fallido. Mira lo que dice. Adelante. Y cómo vamos a leer